¿Qué vamos a hacer con el Alzheimer? Una pregunta que hay que dejarla en el aire. Les quería leer un artículo que salió el lunes, es decir, hace 2 días, en un medio de comunicación llamado 20 Minutos de España, de mi país, donde el titular pone que el Alzheimer se acerca al cáncer como la enfermedad que más preocupa a los españoles. Aunque también en el artículo, como les voy a leer, también ponen que más de 2/3 no creen que la sanidad pública esté preparada para atender a estos pacientes. Qué gran verdad, pero permítanme decirles que no lo van a estar difícilmente mientras la sanidad esté vinculada a las farmacéuticas. Muy complicado. Permítanme también decirles de que la medicina, una gran parte de la medicina, sabe cómo evitar la enfermedad. También debemos de ser conscientes de que es una enfermedad que es inventada, creada, como lo fue en el 2020 la llamada pandemia. Por todas partes nos están rociando continuamente con contaminantes, con plomo, con metales pesados, los alimentos, productos que utilizamos para nuestra higiene. Inclusive, un tema que ya es harto conocido, ¿no? También, como también tiran desde arriba, desde el cielo para abajo, con los propios aviones, el aluminio, ¿no? Es una enfermedad que es creada y tristemente es rematada por los tratamientos que la medicina pública pone al servicio de las personas. Un tratamiento que no cura nada, que no mitiga nada, que se supone que va solamente enfocado en los síntomas, pero que es el remate total a esta enfermedad. La medicina, como les digo, para muchas personas que quizás no me conocerán a mí, llevo ya muchos años en este tema, primeramente porque lo viví en la primera persona que fue mi madre. Segundo, porque descubrí esta gran mentira, esta gran farsa de la medicina, que es una gran farsa. Como otros grandes médicos, colegas, profesionales de la salud, valientes también lo dicen, de que es la gran mafia. Yo lo llamo la gran Babilonia. Aquí se trata de enfermarte, no se trata ni de prevenir y mucho menos de curarte. ¿Ustedes saben cuánto dinero mueve al año el Alzheimer solamente en los hospitales? Solamente en las plantas para los adultos mayores, en psicogeriatría en los hospitales. ¿Ustedes saben cuánto dinero se mueve con eso? ¿Saben cuánto dinero se gana por mantener crónicos a estos enfermos? ¿Cuánto dinero se gana por los efectos secundarios de estos tratamientos que los van reduciendo y que cada vez necesitan y precisan más tratamiento médico y más servicio de urgencias en los hospitales? El gran negocio del siglo XXI. Muy cierto este titular desde España que dicen que el Alzheimer se acerca al cáncer, como la enfermedad que más preocupa, en este caso, a los españoles. Pero bueno, podemos decir que es una enfermedad que preocupa a cualquier persona de cualquier lugar del planeta. Pero, como les digo, ellos saben perfectamente que es una enfermedad que se puede prevenir. Y luego lo más importante, que la enfermedad, cuando empieza a dar sus primeros coletazos, a no ser que haya pasado algún accidente ya, por decirlo así, cerebrovascular, que haya una parte también de la genética, que haya tenido quizás una persona un ictus muy, muy grave o un problema inclusive con la glucosa, como las personas diabéticas, que puedan llegar inclusive a quedarse en coma, y eso evidentemente pues es un daño ya para el cerebro. Pero el resto de tantísimos y tantísimos pacientes alrededor del mundo que dicen que tienen demencia, créanlo de verdad, esto es una gran invención. Esto es un cheque sin fondo para farmacéuticas y para médicos. El gran meollo, el gran negocio, así como también el cáncer. Hay muchos médicos valientes que hablan de las soluciones para el cáncer, pero evidentemente este tipo de soluciones pues se hace lo imposible para que no lleguen a los oídos de las personas, de nosotros, de los civiles, ¿no? Y en el caso del Alzheimer, les vuelvo a repetir, a todos ustedes, lo crean o no lo crean, y fíjense bien lo que les digo, lo crean o no lo crean, en una gran parte de la enfermedad es creada. Son intereses económicos. Son intereses que, recuerden cuando también hubo la pandemia, esta otra política de Europa, que no voy a decir su nombre, pero creo que muchos se acordarán de ella, esta señora que decía que sobraban muchas personas en el mundo, que había una
población que sobre todo había que sacar de en medio a la gente vieja, a la gente mayor, a la gente que no es provechosa, a la gente que no es útil, a la gente que no aporta nada a la sociedad. Creo que muchos se acordarán de ella, ¿verdad? Pues permítame decirles que el Alzheimer es una forma de quitar de en medio a la gente mayor. A esta gente que tristemente pues ya no son útiles para la sociedad, no son productivos. Y qué forma más maravillosa que crear esta enfermedad del Alzheimer. Yo en muchas ocasiones me he preguntado por qué la gente no se molesta en leer lo que era el Alzheimer o lo que era la demencia senil hace un siglo atrás. Jamás había escuchado tanto hablar de esta palabra, Alzheimer. Jamás había escuchado estos índices tan elevados. Un siglo atrás, un siglo y medio atrás, la gente moría de vieja por un problema, quizás un problema de una embolia, quizás un ataque al corazón. Pero por Alzheimer, ¿por qué la gente no se pregunta eso? ¿Por qué además, lo curioso, por qué casi el 90% de los adultos mayores, de los abuelos, las abuelas, los viejos, las viejas, que entran en consultas con médicos, acaban con diagnóstico de Alzheimer o de posible Alzheimer, que es otro gran engaño, o de posible deterioro cognitivo? O sea, ¿por qué la gente no se para a preguntar eso? Que tantos abuelos en el mundo, todos, es igual en China, España, Colombia, México, Argentina, tanta persona mayor con Alzheimer, no se lo paran ustedes a preguntar. Así que me permito el lujo, porque lo viví, lo experimenté. Vi la desfachatez de los médicos, la cara dura de muchos médicos, de muchos profesionales que tapan verdades, que tapan realidades. Y tristemente, como les digo, la enfermedad del Alzheimer hoy en día se puede prevenir y lo más importante, se puede tratar cuando la persona empieza a dar esos primeros coletazos, cuando los familiares vemos de que algo le está ocurriendo, porque sí, efectivamente, empieza a tener esos lapsos de memoria o empieza a perder cosas o empieza a desorientarse quizás en tiempo o en espacio. Ahí es donde debemos de trabajar al máximo con esa persona para evitar que realmente la llamada demencia, Alzheimer, aparezca. Pero eso no se va a conseguir si ustedes lo primero que hacen es ir al médico, y más que ir al médico, que es aconsejable, es empezar a dar lo que el médico te va a recetar. Cuando hay un problema de cerebro, cuando hay un problema, quitando, como les digo, los problemas que hayan sido por accidentes cerebrovasculares, tipo embolia, un ictus, o estados comatosos que han quedado, como yo les decía, por temas inclusive de personas con problemas de diabetes. Pero fuera de eso, un cerebro lo único que quiere son nutrientes. Un cerebro lo único que quiere es paz mental. Es un buen ambiente en el hogar. Es una salud emocional en el hogar. Eso es lo que quiere un cerebro. Pero la locura llamada Alzheimer, que ya se la compara como la epidemia del cáncer, empieza a expandirse en el momento en que todas estas personas que son diagnosticadas y sobre todo que empiezan a ser medicalizadas, ahí empieza el problema. Estos caramelitos, como yo los llamo, porque en algunos momentos determinados del año, no sé por qué, pero en las redes sociales, cuando hablamos de según qué caramelos para la gente mayor, como que nos censuran y nos quitan de en medio, no nos dejan ser claros, ¿no? Espero que esta vez pues no sea así, pero todo el mundo creo que todo lo que tiene una persona en la casa con demencia, con Alzheimer, todo el mundo sabe lo que son benzodiazepinas y lo que son antipsicóticos. Ahí empieza el calvario de esta enfermedad llamada Alzheimer. El Alzheimer, como les digo, o cualquier otro problema que podemos tener a nivel de memoria, no requiere de este tipo de medicación, que es pura droga. De hecho, a veces hemos escuchado también noticias, ¿no?, en la televisión, de que un nieto o los nietos de tal abuelo le han robado la medicación para venderla en las discotecas, porque es pura droga. Entonces, ¿cómo queremos que una persona no caiga en la demencia, no se le estropee realmente el cerebro, si lo único que le estamos dando son puras drogas? Si nos quejamos en la calle, si ponemos el grito en el cielo cuando vemos que tanta juventud se echa a perder por el consumo de estas sustancias, y no echamos el grito al cielo cuando a nuestros adultos mayores les estamos dando lo mismo por recomendación médica,
Y lo peor, además, ¿quién se lee esos prospectos tan grandes que llevan las cajas de estos caramelos? ¿Quién se lee esos prospectos? Más grave todavía, los efectos secundarios demostrados, constatados, denunciados. De hecho, este tipo de sustancia, este tipo de producto que nos dicen que debemos de darles, todos llevan un aviso que aquí en Estados Unidos, por la propia FDA, se llama la caja negra, donde advierte del peligro de estos tratamientos. Pero qué curioso, que el médico cuando te lo va a recetar no te dice nada de esos efectos secundarios. Inclusive, la mayoría de los antipsicóticos se requiere que le hagan un control, un seguimiento. ¿Quién lo hace? Generalmente te recetan eso y te dicen que a los 6 meses o máximo al cabo de un año vuelvas a pedir cita de nuevo con el médico a ver cómo ha evolucionado el paciente. Curioso, ¿no? Cuando estas sustancias, estos caramelos, estos llamados antipsicóticos, dentro de todas las alteraciones a nivel metabólica, alteran muchísimo también el sistema hormonal de la persona. La prolactina es una sustancia que se dispara. La prolactina produce tumores a nivel de la hipófisis y esto lo provoca también estos caramelos llamados antipsicóticos. Entonces, qué gracia me hacen a mí estos titulares. De verdad, qué gracia a mí me hacen que digan que el Alzheimer se acerca al cáncer como la enfermedad que más preocupa. Pero por Dios, ¿pero qué estamos haciendo? Ellos no van a hacer nada, porque no interesa. Esto es la gallina de los huevos de oro. O sea, qué invención de esta enfermedad tan buena para el final de la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, te vas a morir ya porque eres viejo, eres vieja, y qué mejor que estrujarte al máximo con este tipo de enfermedad, ¿no? Inducirte, porque además muchas personas inclusive han sido inducidas a la demencia por estos tratamientos que los médicos nos dicen y, entre comillas, nos obligan que les debemos de dar. Así que, de verdad, de corazón que lo digo, vayan abriendo sus mentes, abran la mente. La medicina tiene unas partes buenísimas, muy buenas, la ciencia es una eminencia, pero también hay podredumbre, como en cualquier otro negocio, porque la sanidad no deja de ser un negocio. Y dentro de esos negocios, dentro de la sanidad, existe ese apartado de salud mental. ¿Qué se hace por la salud mental? ¿Qué se hace? Meter a la gente en una espiral de sustancias, de caramelos, de gotas, de pastillitas, pura droga, que no te curan nada, que te joden en vida el cerebro y que te conducen realmente a la locura, a la demencia, a la esquizofrenia. Esto es lo que provoca este tipo de tratamiento. Y claro, cuando ya realmente el cerebro ya está tocado, ya está enfermo, ¿quién es el valiente de decir que no es un Alzheimer, que no es una demencia, que no está para allá, que no está loco? Porque ya la enfermedad está ahí, ¿no? Entonces, como les digo, de ustedes va a depender de que esta epidemia que, como 2 décadas atrás, 20 años atrás, ya se anunciaba de que el Alzheimer, con el paso de los años, iba a ser la gran epidemia en el mundo. 2, 3, 5 años atrás era la obesidad también. Pero ya el Alzheimer se está apropiando como de la gran epidemia a nivel mundial. Y como les digo, detrás hay un putiferio de salud que te cagas, como decimos en España, como yo digo. De verdad, ojalá que ustedes abrieran la mente para que ustedes no caigan en este grave error. Les vuelvo a repetir, infórmense, aprendan, lean la historia, aprendan un poquitín sobre cómo funciona nuestro cerebro. De verdad, les vuelvo a repetir, ¿usted de verdad cree que una tristeza, una depresión, inclusive una persona que está apática, triste por circunstancias de la vida, ¿de verdad ustedes creen que se soluciona con una droga, con una pastillita droga? ¿Sí? ¿De verdad ustedes lo creen? Hay otras formas de levantar la serotonina sin que tenga que ser de forma química. Pero esa es la parte que falta dentro del mundo de la sanidad pública. Que en lugar de meternos a todos en el mismo saquito, en ese saco de farmacéutica, médico, negocio, incluso, sé que muchas gentes lo van a desconocer, pero incluso cuando vienen elecciones en diferentes países,
hay farmacéuticas que pagan también toda la propaganda de los políticos, a cambio que los políticos acepten también o les den vía libre para sus productos. Esto es una realidad. Ellos subvencionan también. Las farmacéuticas subvencionan universidades, subvencionan médicos para que aprendan a curar solo con esos medicamentos que ellos fabrican. Nada más. A veces por aquí por las redes también salen compañeros, colegas, que de verdad, felicidades. Como yo digo siempre, a todos estos valientes que somos, ¿no? Que salimos públicamente, que nos ven la cara, que nos escuchan, que quizás para muchos estaremos locos por lo que decimos, pero sabemos lo que decimos. Como la canción, no estamos locos, sabemos lo que decimos. Y es muy cierto. En otros vídeos míos muchas veces les digo que cuántos médicos los han quitado de en medio. Porque estas cosas, estas realidades no interesan. No interesa. Y hay médicos muy conocidos que salen en redes sociales, en Facebook también, y te lo dicen. Qué tristeza, qué decepción, que a los médicos cuando salen no les preparan nutrición, no les enseñan nada de nutrición, no les enseñan realmente cómo funciona nuestro cuerpo de forma holística, de forma integral. No les explican la importancia que tiene consumir omegas 3, no les explican nada de esto. Solo les explican que tienes que curar con estos medicamentos, para que no te salgas el protocolo. Y todo aquel que se sale, pues, de una forma u otra, al final acaban también ellos expulsados de sus hospitales donde trabajan, porque no interesa. Y como les digo, tendríamos que hacernos esta reflexión. Y para estas personas, o a veces que veo también videos, aquí en este canal, ¿no? En YouTube, ¿no? O en otras plataformas, ¿no? Que salen también pues personalidades o médicos, ¿no? Con el titulito, ¿qué es el deterioro? ¿Qué es la demencia? ¿Qué es el Alzheimer? Y de verdad que cuando los escucho, de verdad que como tantos otros compañeros, nos reímos, porque ellos saben lo que es. Es un negocio creado. Es un negocio creado. Quitando, como les digo, la parte de genética, que hay un tanto por ciento pequeño de genética dentro de lo que es el mundo de la demencia. Pero el resto son inducidos por estos tratamientos que no llevan a buen camino y que cada vez les ocasionan muchos más efectos secundarios, ¿no? Ojalá de verdad en las universidades enseñaran cómo se tiene que alimentar un cerebro, enseñaran lo importante que es tener esa paz mental, lo importante que es tener un buen descanso, una salud de sueño, que informaran en las consultas a las personas, que nos dieran dietas personalizadas de alimentación, que en las consultas también nos dijeran a las personas cuán importante es que usted empiece a consumir omegas 3 para prevenir problemas de memoria. Ojalá que dieran clases también al público de lo importante que es hacer una dieta balanceada, nutritiva. Cuán importante para el tipo de la enfermedad del Alzheimer, la dieta cetogénica, la dieta mediterránea. Ojalá que los médicos en las consultas dijeran, tire usted todos los aceites vegetales que tiene y solamente use el aceite de coco y el aceite de oliva, no use nada más. Ojalá dijeran todo esto en las consultas. Ojalá también en las consultas dijeran el fin de semana la familia tengan unión, hagan comida todos juntos, salgan a pasear, tengan contacto con la naturaleza. Trabajen el coco, el cerebro. Que el ser mayor no quiere decir que tengas que estar todo el día aplatanado en una silla, en un sofá. Tengan actividades, vayan a centros cívicos. Ojalá todo esto nos lo dijeran los médicos cuando vamos a las consultas. Pero como les digo, tristemente, la gran Babilonia, la gran mentira, se trata de que sigamos enfermando, se trata de que los valientes que somos a nivel mundial, pues nos cuesta mucho trabajo llegar al público para que el público escuche. Pero no nos queda otra que avisarlo. Sabemos cómo se enferma el cerebro, sabemos qué necesita el cerebro hoy en día ya para estar nutrido, sabemos qué alternativas y qué trabajos también de terapia necesita el cerebro a medida que va teniendo más edad. Todo esto ya lo sabemos, esto nos tiene que servir para prevenir. Y también sabemos que por nada del mundo, se coman, se papeen, se traguen esos caramelitos que te recetan. En el momento en que tú hagas eso, la jodiste. En el momento en que tú hagas eso, tu cerebro
empieza a morir. Esa es la verdad. Pero como les digo, esto mueve millones en todo el planeta. Especialistas, pruebas, resonancias, tags, analíticas, centros públicos, centros privados, fisioterapeutas, logopedas, medicamento cada mes. Esto mueve millones al año, millones. ¿A quién le puede interesar entonces perder esa gran parte del pastel? Así que, como les digo, les voy a leer este artículo, es muy chiquitín, pero vayan teniéndolo ustedes presente. Si ustedes no quieren acabar con una demencia también, de verdad, hagan cambios en sus vidas, empiecen a cuidarse. Les recuerdo hasta la saciedad, siempre lo hago aquí en mi canal, fuera de su casa, cuando salimos afuera ya el simple aire nos contamina, nos están contaminando por todas partes. Otro gran problema además, la medicación, la polimedicación que tantas personas toman. ¿Saben ustedes la carga de metales pesados que llevan los medicamentos? ¿Saben ustedes lo que eso lleva? Tenemos que aprender a hacer cambios si de verdad queremos tener una vida longeva, una vida con calidad, que aunque al final acabemos muriéndonos, porque aquí nadie se queda, pero que tengamos una vida, una vejez con calidad de vida, longeva. Longeva es calidad de vida. Calidad de vida. Que quizás la piel se nos arrugue, porque sí, la piel se arruga. Y no vas a estar siempre en un quirófano, ¿no? Para estirarte la piel se arruga. Pero como mínimo el interior de nuestra maquinaria que esté buena, que esté óptima. Eso es la calidad de vida cuando hablamos de vida de longevidad. Este movimiento también que ya se empieza a escuchar llamado la longevidad. Así que, si quieres evitar la demencia de verdad, y quieres dejar de asustarte en estos titulares, y como les digo, estos titulares llevan doble fondo, porque detrás es como una cortina, que detrás la mayoría de la gente no sabe lo que se mueven. No saben, como les digo, lo que llegan a cotizar en las bolsas las farmacéuticas con estos medicamentos. ¿Saben ustedes cuánto vale realmente una cajita de quetiapina, una cajita de haloperidol, una cajita de memantina, de Exolon, de rivastinina, de Deprax, de Valium, de clonazepam? Esto es el gran negocio, estar enfermos y que también, por otro lado, ustedes se lo acaben creyendo. Y claro que te lo acabas creyendo, porque cuando miras para aquí en tu casa y miras para allá y ve a tu padre o a tu madre que está para allá realmente, claro, ¿cómo no te vas a creer que tienen una demencia? Pero ojalá que ustedes recordaran cómo estaba ese papá y esa mamá, quizás 3 años atrás o 5 años atrás, cuando ustedes empezaron a llevarlo a los médicos. Créanme, huyan de este tipo de tratamiento. Es uno de los tratamientos más denunciados a nivel mundial. En Noruega, además, quizás muchos de ustedes lo sabrán, hace 2 años salió el primer hospital, el primer centro público donde se trata la demencia sin tratamientos químicos, es decir, sin antipsicóticos y sin benzodiazepinas. También años atrás, desde Bélgica también se intentó también abolir la psiquiatría, porque la psiquiatría, tristemente, para este tipo de problema no es una medicina que mejore o que sane, es una medicina que te cronifica y te va degenerando más problemas a los que ya tenías. Así que, se lo digo de corazón a ustedes, cada vez que ustedes escuchen estos índices, que ya lo sabíamos nosotros, todos los que trabajamos en este tipo de enfermedad ya lo sabemos, pero lo sabemos precisamente por estos tratamientos. Estos tratamientos están más que estudiados. ¿Sabían también ustedes que hay farmacéuticas, hay laboratorios que pagan a médicos para que realmente crean una pastilla en el laboratorio que pueda producir enfermedades? ¿Sabían ustedes esto? Esto también es verídico. La Gran Babilonia, el gran putiferio a nivel mundial, perdónenme, de tristemente esta enfermedad llamada Alzheimer. Así que les voy a leer, es muy cortito, pero les vuelvo a recordar de que el Alzheimer es una enfermedad muy creada, muy inventada por el ser humano. Se trata, como les digo, de sacar provecho, sobre todo al adulto mayor. Que hay una parte que es de genética, evidentemente eso no lo vamos a poner en duda, pero sabemos que los índices están entre el 10 y el 15%, nada más a nivel mundial. El resto es provocado y rematado por estos
caramelos que ustedes, con todo su buen hacer, con esa creencia en esa persona profesional de la salud, le ha dicho que le tiene que dar. Ahí empieza su calvario. Así que si no quieren tener Alzheimer en su casa, empiecen a dejar ahí guardaditos en el armario esos caramelitos, empiecen a cambiar los hábitos, empiecen a gastar dinero en suplementación. Porque no espere que si el médico le ha provocado un Parkinson con las dosis de estos tratamientos infernales, no espere que el médico luego le va a usted a recetar algo gratis, algo que realmente pueda mejorar, aliviar la iatrogenia que él ha provocado. No lo esperen ustedes. No esperen ustedes que el médico les pueda dar, por ejemplo, un precursor del glutatión, ni espere que les va a recetar gratis un frasquito grande de aceite de coco, ni espere que les va a recetar unos omegas 3. No, te tocará a ti gastártelo del bolsillo. Tristemente, esta Babilonia de salud provoca enfermedad, estropea la salud de las personas y no te devuelven ni un duro, como te digo. Si quieres mejorar, te toca del bolsillo. Así que la mejor salud es la de la prevención. Ya sabes, cambios alimenticios, empieza también a suplementar, empieza a descartar el resto de los aceites vegetales de tu casa, utiliza solo aceite de coco, aceite de oliva. Incrementa el ejercicio, incrementa un buen descanso. Si no puedes descansar, échale mano al triptófano, a la melatonina, a las plantas adaptógenas. Échale también mano a la melena de león, que va tan genial también para el problema de la demencia, para la inflamación cerebral, para regenerar la mielina. Empieza a echar mano de eso. Pero de verdad te lo digo de corazón, sal de este sistema babilónico, de estos caramelos que de verdad son los detonantes de estos índices tan descarados de Alzheimer en todo el mundo. Aquí te lo leo, lo puedes buscar. Está también en Facebook. Es, como te digo, de la prensa de 20 minutos. Salió el día 17, es decir, el lunes. Y como te decía, el Alzheimer se acerca al cáncer como la enfermedad que más preocupa a los españoles. A todo el mundo, a nivel mundial, ¿no? Pese a ello, casi 2/3 no creen que la sanidad pública esté preparada para atender a estos pacientes. El Alzheimer ya es la segunda enfermedad que más preocupa a los ciudadanos por detrás del cáncer y por delante del ictus, y es percibida como el principal problema de salud de las personas mayores. Pese a ello, más de 2/3 creen que la sanidad pública no está preparada para atender a estos pacientes y sus familiares. En concreto, casi la mitad opina que el sistema público está poco listo y un 22% nada, frente al 21% que piensa que está algo preparado. Tan solo el 4% considera que está muy preparado. Así lo refleja el informe Estudio sobre la percepción social del Alzheimer en España de la Fundación Pascual Maragall, presentado este martes. En números, se estima que más de 950.000 personas tienen una demencia en España y el Alzheimer es la causa más común, ya que representa entre el 60 y el 70% de los casos. Pero esta cifra, que podría duplicarse en las próximas décadas por el envejecimiento de la población, es errónea porque se limita a las personas diagnosticadas sin incluir a sus familiares, que también conviven con la enfermedad. Es un tsunami que nos está viniendo a cámara lenta, ha alertado Arcadi Navarro, director de la Fundación. Realizado con más de 1.600 encuestas a finales de enero, el estudio desvela que 2/3 de los españoles conocen a alguien con Alzheimer y el 67% tiene contacto directo con un paciente, según los datos que ha desgranado Eva Nebot, directora de Incidencia y Relaciones Institucionales. Se trata de la segunda enfermedad que más preocupa. Un 68% la cita. En 2023 era el 63%. Poco menos que el cáncer, el 72%, que también sube desde el 68% desde hace 2 años. Y mucho más que el ictus, en un 48%. También es percibida como el principal problema de salud de los mayores, el 78%. No obstante, solo el 18% ha recibido algo de información en los últimos 6 meses, principalmente a través de Internet y medios de comunicación, pero apenas de un profesional sanitario. Por contra, sobre los factores de riesgo es elevado. Así que, por lo tanto, influye la edad también, la necesidad de la estimulación cognitiva,
pero eso es muy poquito lo hacen eso. También se habla, como no, del impacto que tiene los factores también como es el estrés, la depresión, la dieta poco saludable, el alcohol. Y también me gustaría añadir en este informe, también por culpa de los tratamientos de esos caramelos, como yo les digo. Miren ustedes, todos los que trabajamos en el mundo de la demencia, los que realmente buscamos verdades, buscamos sobre todo prevenir y buscamos mejorar la calidad de la vida de los seres queridos que están afectados por este tipo de enfermedad, sabemos que más de la mitad de este grave problema está en los tratamientos que ellos reciben, que no los mejoran, que los empeoran y que los llevan realmente a la locura. Pero déjenme decirles también, me parece bien este artículo, ¿no?, donde alertan, donde dicen la preocupación que tiene la mayoría de los españoles con esta enfermedad llamada Alzheimer, ¿no? Pero me gustaría decirles que además, pues bueno, tristemente estos tipos de instituciones igualmente vienen sobornados o vienen influenciados también por las farmacéuticas. De hecho, algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo estoy totalmente en contra, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Pero, por ejemplo, aquí en Pascual Maragall, en esta fundación, tienen un apartado donde hablan de la eutanasia. Qué triste, ¿no? Que una fundación que se supone que es pro vida también esté a favor de la eutanasia cuando ellos saben perfectamente. Porque, como yo les digo, muchas fundaciones, y yo conocí una de España, muchas vienen y están apoyadas por farmacéuticas. Y no interesa. Entonces, terrible, ¿no?, que por un lado nos advierten de cómo el número de Alzheimer no para de crecer y lo que va a llegar, porque va a ser la gran epidemia. Pero, sin embargo, por otro lado, ellos también comen del mismo pastel. Me parece terrible que, sabiendo el daño que hacen estas sustancias, estos caramelos que recetan y que te dicen que tienes que darles sí o sí, y que luego te digan que para que dejen de sufrir cuando ya se han llenado, cuando ya se han mamado, por así decirlo, de todos los efectos secundarios, donde ya la persona ya no puede tener más efectos secundarios de los que ya ha padecido a lo largo de la enfermedad con esos tratamientos, que luego te vengan con el cuento de la eutanasia. Me parece terrible. Y como les digo, esto está en la página de ellos. Tienen un apartado donde están a favor también de la eutanasia en el Alzheimer, ¿no? Me parece terrible. De nuevo, vuelvo al meollo de la cuestión como yo empecé. El Alzheimer, quitando la parte de la genética, ese tanto por ciento, 10, 15%, inclusive aquí en Colombia el doctor Lopera, el que falleció el año pasado, él también hablaba de esas estadísticas. Hay una pequeña parte que es genética, pero el resto tiene que ver con muchos factores, es multifactorial, como también se sabía y ya se sabe que es la diabetes tipo 3, lo mismo que la diabetes, ¿no? Pero, como les digo, es una enfermedad que genera mucho dinero, muchísimo dinero lo que mueve esta enfermedad del Alzheimer. Y que da, pues, bueno, trabajo para miles de personas dentro del sistema sanitario, ¿no? Pero la pregunta que tendremos que hacer es, ¿qué estamos haciendo realmente de esta enfermedad? ¿Qué estamos haciendo del futuro de los adultos mayores? ¿Realmente estamos haciendo algo por darles calidad de vida? ¿O los estamos llevando sencillamente a un mundo llamado locura? Porque una vez que entran en esa espiral desastrosa, devastadora de estos tratamientos químicos, que, como les digo, Noruega es el primer país de la Comunidad Europea donde se trata la demencia sin antipsicóticos, sin benzodiazepinas, porque esto es lo que provoca la locura. Paraliza, mata, destruye el cerebro, destruye los ganglios basales, deja que las conexiones sinápticas no se produzcan, es decir, dejan un cerebro tonto, adormido, y lo peor, que lo van degenerando. Y esa degeneración conlleva luego a rigidez, lleva a Parkinson, lleva a problemas de metabolismo, lleva a obesidad, porque además muchos engordan también, sobre todo con el Risperdal, llevan al desarrollo inclusive de pechos en los hombres que consumen el Risperdal. Es decir, llevan una serie de efectos brutales. Por eso digo que la pregunta que tendríamos que hacernos es, realmente, ¿cuál es el mensaje de este tipo de noticias que sacan, entre comillas, también para asustar, como no, a la población, ¿no? Porque esta enfermedad es tan dura y tan devastadora, ¿no? Pero realmente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo?
O yo lo traduciría también en otra pregunta. Aquí a este lado del mundo, a este lado del charco en Latinoamérica, se habla mucho de la salud mental. Pero ¿qué se está haciendo en el tema de la salud mental? ¿Qué se está haciendo? Yo, desde aquí, desde Colombia, en los años que yo llevo aquí, a veces los gobiernos podrían hacer mucho más. Las enfermedades mentales también tienen que ver muchísimo con el nivel económico, con el nivel educacional de las personas, de las familias, con los estratos. Tristemente, muchas personas viven en la indigencia. Muchas personas acá viven de lo que recogen en la calle, de lo que recogen de las basuras. Muchas personas acaban alcoholizadas aquí en la calle. Muchas personas acaban tomando droga aquí en la calle. Y muchas personas duermen en la calle. Eso ya es una enfermedad mental. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hacen las instituciones? No interesa. Como les digo, no interesa. Interesa pues que tristemente al final el cerebro acabe loco, loquito. Y como te dije y como les digo, cuando miras para atrás y ves aquí a tu papá o tu mamá o vas a la habitación y lo ves realmente demente, ¿cómo no te vas a acabar creyendo que realmente está mal de la cabeza? Pero ojalá, como yo dije, ojalá las personas mirásemos 4 años atrás, 5 años atrás, 6 años atrás, cuando los llevamos a los médicos, cómo estaban ellos y cómo están hoy en día. Tú eres quien tienes que valorar qué han hecho de la salud de tu papá y de tu mamá. Nada más, ahí lo dejo. Y sí, es algo que ya sabíamos muchos años atrás, que el Alzheimer sería la gran epidemia, que pasaría por encima de la obesidad, como en su momento la obesidad fue y sigue siendo igualmente un gran problema, por ejemplo aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos, por la cantidad de carbohidratos, de dulces, de comida chatarra. Pero sabíamos que el Alzheimer llegaría a esto, a ser catalogado ya como el cáncer, la gran epidemia. Pero párense ustedes a pensar cuál es la gran epidemia. Que nos enseñen a comer mejor, que aprendamos a elegir mejor, que aprendamos a tener más contacto con la naturaleza, que aprendamos a tener paz con nosotros mismos, que aprendamos a trabajar con nosotros mismos, que aprendamos también a suplementarnos. Emplea el dinero en eso. Si te mueres, tu dinero se va a quedar acá. No te lo llevas, no te lo vas a llevar. Gasta una parte de lo que tú ganes cada mes en suplementarte. Porque como te digo, y esto también es una gran verdad, fuera en la calle, nada más que salimos estamos contaminados por todas partes. Como también dije, hasta desde los propios aviones nos tiran también aluminio hacia abajo. Las medicaciones llenas de aluminio, los productos de limpieza y de uso también personal llenos de metales pesados, de aluminio. El agua más contaminada, la que tenemos en los mismos grifos. Empieza de verdad a invertir en ti. No caigas en esta trampa. No caigas en esta gran trampa. La gran trampa de la enfermedad inventada llamada Alzheimer, que mueve millones de dólares, que los laboratorios, las farmacéuticas cotizan en bolsa, que cada vez que han sacado un medicamento supuestamente que iba a mejorar el Alzheimer, han ganado miles de dólares en la bolsa, que cotizan, que todo el mundo chupa de ahí, todo el mundo se reparte el pastelito, que interesa lo que te estoy diciendo, que tú sigas enfermando. Esa es una gran verdad. Así que, desde aquí, desde Colombia, como española, como una realidad que viví en España, que me la tragué, que me la mamé, que la sufrí, que la padecí, que descubrí la gran mentira de esta mala y corrupta medicina, llamada medicina para la tercera edad. Se trata de enfermar al adulto mayor. Antes que la gente mayor se mueran, hay que sacarle el dinero. ¿Cómo? Provocándole enfermedades. No hay de otra. Y si no me crees, como te digo, empieza a leer, prepárate, lee artículos de hace un siglo atrás. ¿Cómo es que ahora todos los adultos mayores tienen Alzheimer? ¿Todos están locos? ¿Todos se mueren de demencia? ¿Todos de verdad tienen Alzheimer? ¿Sí? ¿De verdad? Hazte esa reflexión. Gente, como siempre, gracias por haberme escuchado. Comparte de este canal, deja tu comentario, tu opinión. Y como te digo, sobre todo, huye de estos caramelos. No los empieces a consumir. De verdad que ese es el gran problema del Alzheimer. Ese es el gran problema del Alzheimer. Nos vemos, compártelo.